El video de hoy es un poquito de historia de cómo comenzó todo, digamos que en el camino en el que estoy, en la carrera que estoy. Y todo empezó hace muchos años atrás, en el año 98, cuando dejé de ser taxista. ¿Y por qué dejé de ser taxista? Bueno, la respuesta es fácil y te la puedo, digamos que decir rápidamente en una sola palabra: pobreza. Y muchos de los temas que abordo en este canal tienen que ver con la pobreza, porque así como yo estaba en ese momento pobre, hay mucha gente que vive de esa manera, pobre. Viven con una falsa ilusión de que la profesión o la manera que viven en ese momento es todo en la vida y de ahí no va a mejorar y de ahí no va a cambiar. Conozco muchas personas que tienen profesiones como el taxi, como ser taxista o camionero, cualquier cosa, plomero. No es que no sean profesiones dignas, pero tal vez no son profesiones que dan un resultado, digamos que positivo, o no dan un resultado económico que te dé una calidad de vida, un estándar de vida, digamos que de clase media alta, que digamos que yo he probado clase media baja o la clase baja, he probado la clase media alta, que es en la que estoy ahora. No soy rico, no soy millonario, pero voy en ese camino. Y llegando a ese camino, he pasado por todas las etapas. Y en la etapa que me encuentro ahora, que es la clase media alta, es la mejor etapa que he vivido. Y si así es la clase media alta, me imagino que la clase rica o la clase alta debe ser mucho mejor. No solamente por la cantidad de dinero que uno pueda adquirir o no solamente por la riqueza, sino por lo que uno puede hacer, no solamente en su vida, pero en la vida de sus hijos y en la vida de otras personas, porque uno teniendo más puede ayudar más. Si eres una persona que te gusta dar o colaborar o contribuir, pues vas a poder hacer más si tienes más. Pero si no tienes nada, no puedes ni ayudarte a ti mismo, ni puedes ayudar a tu familia, ni a tus seres más queridos, y mucho menos a algún extraño. Y volviendo al tema de que por qué dejé ser taxista, fue porque te voy a contar la historia cómo fue. Mi padre fue taxista por muchos años, digamos que la mayor parte de su vida, y realmente nunca alcanzó a tener ningún tipo de riqueza, nunca alcanzó ningún tipo de estatus, digamos, de clase media alta. En ese caso, en algún momento de su vida, pero casi siempre fue clase media baja. Y siempre tuvo problemas económicos y siempre tuvo dificultades para poder pagar sus deudas, etcétera. Típico ejemplo de lo que es la pobreza, ya sea en Estados Unidos o sea en cualquier parte del mundo, donde los taxistas, aunque ganen muy bien, el hecho de que ganan mucho dinero en cash o en efectivo, les permite a ellos tener una sensación falsa de que son ricos momentáneamente y el dinero nunca se va a acabar y siempre va a entrar. Y si quiero ganar más dinero, trabajo más horas o trabajo más tiempo o trabajo más días a la semana. ¿Y qué pasa? Que terminas trabajando 7 días a la semana, trabajando 12 horas al día y al final te malacostumbras a ese dinero fácil, a ese dinero rápido, y así como viene rápido, se va rápido y terminas gastando más de la cuenta, terminas nunca, digamos que ahorrando o conservando un ingreso fijo que te pueda ayudar a pagar tus deudas, aparte de digamos que el ámbito o la situación o el gremio, como le llaman ellos, de taxistas, que también están en la misma situación. No te ayudan porque, si bien hay un dicho, un refrán que mi madre me dice, o me lo decía antes siempre: dime con quién andas y te diré quién eres. Y eso es muy real, no solamente en la vida personal, pero en la vida laboral también. Y los taxistas todos por lo general se parecen. Me acuerdo cuando era taxista, perdón, solamente había uno o dos que no eran como los demás. Y esas personas tenían cierta categoría o cierto estatus social, económico, un poquito mejor que los demás. Pero ahí la gran mayoría, el 80, el 90%, vivía en la misma situación, pagando deudas, nunca les alcanzaba el dinero, siempre con problemas familiares y siempre trabajando y dejando el cuero, digámoslo así, en el taxi, dejando la vida en el taxi y terminando trabajando para pagarle al dueño del taxi, para pagar gasolina, reparaciones, etcétera. Y un día yo me encontré en esa situación, me encontré que trabajaba y nunca me alcanzaba. Trabajaba y lo único que hacía era para ajustar dinero para pagarle al dueño del taxi, o para pagar la gasolina, o para pagar el gasto diario que deja el taxi, porque uno no maneja taxi gratis. Lleva un costo de gasolina, de mantenimiento, de peaje,
la comida que vas a consumir en el día, etcétera. Y cuando no hay dinero, o sea que no produciste dinero en el taxi porque estaba mal el negocio, estaba lento, ese día te toca sacar de tu bolsillo, quizás de la ganancia de los días anteriores, para poder cubrir ese día. Y si tenías un plan, o tienes un plan como el que yo tenía, que era de semana a semana, terminas trabajando toda la semana y lo que ganaste tienes que dividirlo entre los gastos de la gasolina, los gastos de la comida y lo que le vas a pagar al dueño del taxi si no eres dueño del taxi. Y después, cuando pagas todo, decides o determinas cuánto te quedó a ti. Y en mi caso, yo al principio no lo miraba de esa manera, lo miraba como simplemente trabajar y ganar y salir de la situación en la que vivía en ese momento y poder resolver los problemas, que sí lo pude resolver. Pero llegó un momento que me estanqué, llegó un momento de que miré que no avanzaba y que lo único que hacía era trabajar para pagarle al dueño del taxi. Y que a mí cada semana me quedaba menos y que nunca podía coger un día libre, nunca podía compartir con mi familia, compartir con mis hijos, nunca podía hacer las cosas que yo quería porque siempre estaba esclavizado al taxi. Y eso es lo que se convierte en una esclavitud sin fin. Y el que no se da cuenta a tiempo, como muchos taxistas, como le pasó a mi padre, llegas a la vejez y llegas igual que como cuando comenzaste, sin nada, digamos que sin ningún tipo de patrimonio, ningún tipo de legado, nada que dejarle a tus hijos, nada que dejarle a tus nietos. Pero en fin, un día estaba yo sentado, era un día de verano, nunca se me olvida, y lo relato de esta manera para que el que esté escuchando, que es taxista o que quiere ser taxista y pueda vivir esta experiencia tal y como yo la viví, toma la determinación de no hacerlo o de dejarlo lo antes posible, sobre todo si eres un hombre joven. Y si son mis hijos que están escuchando esto, o mis nietos, que se den cuenta que la vida se trata de tomar decisiones, de tomarlas rápidos y tomarlas concretas y no mirar atrás cuando uno toma una decisión de avanzar o de salir del hueco, salir de la situación en la que está. Porque es muy fácil volver, porque eso le pasa a muchos taxistas, que se iban y volvían, iban a hacer otras cosas y volvían, porque estaban acostumbrados al dinero fácil. Pero acuérdate siempre de este consejo: el dinero que viene fácil se va fácil también. Y por lo tanto ese día yo estaba sentado, me acuerdo, estaba en lo que le llaman la parada de taxi, esperando carrera, y uno estaba esperando por la radio que le llegara una carrera, que lo llamaran y lo despacharan a una carrera. Y yo estaba en pleno verano, sentado debajo de un árbol, con las puertas del taxi abiertas, y me estaba quedando dormido de la calor que hacía, estaba recostando la cabeza, aparte del cansancio físico de nunca poder descansar en ese taxi. Eché la cabeza para atrás y me estaba quedando dormido y sudando a la misma vez, y no había llamada. Creo que habían pasado 2 o 3 horas y yo sentado ahí pensando. Primero que estaba pensando, esto está malo, no hay dinero, no hay trabajo. Segundo, tengo que pagarle al dueño del taxi, ya estoy llegando a fin de semana o a finales de la semana y le tengo que pagar la cuota de la semana y no lo tengo. Segundo, que tengo que llevar dinero a mi casa porque tengo que pagar las responsabilidades del hogar, que son la luz, el agua, el teléfono, la comida, etcétera, todas las cosas que conllevan un hogar. Y pensando, estoy sentado aquí, tengo 24, en ese momento creo que tenía 23 o 24 años de edad, y pensando, yo no puedo vivir el resto de mi vida así, de esta manera. No puedo meterme 20, 30, 40 años más de mi vida laboral, de trabajo, de mi juventud, sentado en un taxi, en esta misma situación, porque si esto está pasando ahora, va a volver a pasar en el futuro, porque este negocio es muy impredecible. Y sin tener un peso, se me han ido, en ese momento se me habían ido ya 4 o 5 años de mi vida en el taxi, y no tenía ni un centavo ni nada que demostrar o nada que enseñar tangible que diga esto fue lo que hice en el taxi. Nada, absolutamente. Estaba igual que como cuando comencé, como le pasan a muchos taxistas. Terminan igual que como comenzaron, sin nada. Lo que más viejos y más cansados. Y entonces me miraba así, yo sentado así, pensando, ¿cómo es posible que todos estos taxistas que tienen mucho tiempo más antes que yo, que tienen 10, 15, 20, 30 años en este negocio, cómo pudieron haber hecho eso? ¿Qué tipo de vida tienen? Y me di cuenta que no tenían vida, porque si tú quieres ver cómo, si estás en una profesión o estás en un trabajo o en un negocio y quieres saber cómo te va a ir a ti, simplemente mira a una persona que tenga 5 o 10 años más que tú en el mismo negocio, en el mismo trabajo,
y te darás cuenta. Si te gusta lo que viste en esa persona, entonces sigue ahí. Si no te gusta lo que ves, entonces déjalo inmediatamente, porque ese es el camino que te toca, ese es el destino que te toca en la profesión o el negocio que escojas. Y en mi caso yo me senté ahí y me puse a pensar, yo no puedo seguir así, esto lo tengo que dejar, esto se tiene que acabar. Yo soy un hombre joven, soy bilingüe, tengo buena estatura, tengo buena presencia y de verdad que necesito hacer un cambio en mi vida radical y tiene que ser hoy, no puedo esperar más. En ese momento tomé la decisión de buscar algo diferente y ya me habían ofrecido hace unos meses atrás, una persona que fue mi cuñado, me había ofrecido una oportunidad de trabajar en la profesión de él, de trabajar en el trabajo que él tenía. Y yo me había reído de él y le había dicho que no, que eso no pagaba mucho, que además el trabajo era muy peligroso, o el trabajo era muy cansón, o el horario no me gustaba. En fin, puse 1000 pretextos porque no quería hacerlo, no quería irme de donde estaba porque me sentía cómodo. Pero en ese momento, esa era la única solución que tenía, la única salida viable. Y dije, tengo que lanzarme, tengo que tomar la decisión hoy o se me van a ir otros años más y no voy a haber hecho nada y voy a estar más viejo. Y ya se me está acabando la juventud, ya tengo 24 años, ahorita voy a tener 30, 40 y así se va la vida. Y entonces lo llamé y le dije, cuñado, esa oportunidad que usted me brindó hace unos meses atrás, de la cual yo me burlé o me reí, ¿todavía existe? Y me dijo, claro que existe, ¿te interesa? Y le digo, me interesa, para allá, pero ya. Y me dijo, bueno, déjame hacer una llamadita, déjame hablar con unas personas y yo te aviso. Y así fue. Hizo lo que tenía que hacer y me llamó al siguiente día, me acuerdo ese día, no hablé más con él. Y me senté ahí pensando, ojalá Dios mío que esto se dé. Hice una pequeña oración porque siempre he sido una persona de fe. Y entonces al siguiente día me llamó y me dijo, bueno, te conseguí una entrevista para que vengas esta semana a hablar con un reclutador y con una persona que son los que reclutan a los empleados para que hable contigo y a ver cómo te va. Y si te va bien y puedes, digamos que llenar todos los requisitos que ellos tienen, pues vas a poder entrar conmigo ahí, vamos a trabajar juntos. Y le dije, bueno, perfecto. Para luego es tarde y así fue. Fui, me senté con la persona con la que hablé, vi que no era nada muy difícil, nada muy fuera de lo común, que no lo podía hacer, vi que sí lo podía hacer y así fue. Me dieron una lista de cosas que tenía que hacer, hice todo lo que tuve que hacer, hice exámenes, hice pruebas, tuve que llenar una aplicación extensa y así fue. Creo que me demoré 2 o 3 semanas para empezar a trabajar, pero te digo que fueron las 3 semanas más felices de mi vida porque sabía que ya iba a salir del calvario que era el taxi. Sabía que ya se me iba a acabar la condena del taxi y que por muy malo que fuera el otro trabajo, por lo menos iba a tener un salario fijo, iba a tener un pago cada 15 días del cual me tenía que ajustar y sabía que iba a tener beneficios también como seguro médico y un plan de retiro y sabía que iba a tener un futuro porque también habían beneficios educacionales donde iba a poder estudiar, darle educación a mis hijos. En fin, iba a poder estructurar una vida positiva, una vida que me diera a mí un futuro mejor. Y eso era lo que yo buscaba en ese momento, comenzar una vida donde pudiera haber tenido un mejor futuro. Y ese trabajo, gracias a Dios, me llevó a otro trabajo y me llevó a otras oportunidades a las cuales he llegado el día de hoy y he superado muchísimo mis expectativas de lo que era en ese momento. Y he logrado alcanzar, digamos que no solamente en lo económico, pero en lo personal, he llegado a alcanzar varios metas que normalmente nunca hubiera podido alcanzar si me hubiera quedado en el taxi. Y por eso tomé la decisión en aquel momento de dejar el taxi. Y aunque confieso que cuando dejé el taxi duré como 15 días, los primeros 15 días, lamentándome, pensando en qué me metí, me embarqué, ahora tengo que esperar 15 días para cobrar un sueldo que cuando lo cobre va a ser para pagar y no me va a alcanzar y me voy a quedar pelado. Y gracias a Dios que en ese momento no me rajé, como dicen, no me eché para atrás. Aparte de que mi esposa en ese momento tampoco me dejó, me dijo que era por el futuro, que era algo positivo, que tenía que aguantar y que si aguantaba eso se iba a arreglar, que con el tiempo nos íbamos a ajustar y así fue. Pasaron los años y así fue, me fui acostumbrando a ese salario que fue aumentando poco a poco y eso me abrió, como le digo, otras oportunidades. Conocí personas que me brindaron otras oportunidades
para crecer, no solamente en lo que estaba, pero también aparte. También así fue cuando entré al ejército, a la reserva. Y pues en fin, mi vida empezó a mejorar en lo económico y en lo personal. Pude comprar casa y pude mejorar en la situación en la que estaba mucho. Y así desde ese momento no he parado de superarme y ahora estoy en una situación, como le digo, clase media alta, que tengo una economía muy cómoda. No solamente mi ingreso, pero el ingreso de mi esposa y también nuestros ahorros y nuestras inversiones, y todo, gracias a Dios, está subiendo y mejorando y todo sigue positivo, siempre y cuando uno mantenga la fe en Dios y la mirada en Cristo y que uno diga, voy para adelante, voy a seguir creciendo y voy a alcanzar mis metas, que como ya lo saben los que me han seguido hasta este momento, saben que mi meta es de $3 millones y no pienso parar hasta que lo alcance, no importa la edad que tenga, no importa la situación que esté, pero hasta que no alcance los $3 millones no pienso parar. Y estoy seguro que aunque no llegue, voy a llegar cerca. Y si lo llego y lo logro, pues tal vez pongo otra meta más alta. Pero bueno, quedémonos ahí por el momento a los $3 millones. Y hasta ahora le agradezco a todos los que han mantenido sintonía y los que están conmigo. Les digo que se suscriban y que recomiendan este canal a cualquier persona que quiera escuchar siempre un mensaje positivo o una historia de sobrevivencia o una historia de superación, que es lo que trato de transmitir a través de este canal. Y seguimos en camino a los 100 videos o a los 100 audios. Gracias.